Damos la bienvenida al coronel Mario Pazmiño. Él fue director de inteligencia en nuestro país. Las cárceles, coronel Pazmiño, vuelven a preocupar. Una nueva masacre carcelaria se ha dado, que ha dejado 18 víctimas. Quisiéramos analizar con usted de la situación carcelaria y esa presencia de las mafias del narcotráfico en Ecuador. Bienvenido. Muy buenos días, un cordial saludo para esta prestigiosa medio de comunicación y a las personas que están siguiendo esta transmisión. Bueno, lo que pasa en el país es sumamente preocupante, como usted bien lo acaba de apuntar, el tema del crimen organizado, transnacional y la delincuencia organizada al interior del país ante la ineficiencia de las autoridades competentes para manejar el tema carcelario, pues hemos visto un desbordamiento del tema de la inseguridad en estos centros carcelarios. Es sumamente lamentable que tengamos cada cierto tiempo que estar recapitulando estos episodios negativos y estas situaciones de inseguridad y violencia que se ven empañados en cada uno de los centros carcelarios. Como usted bien lo dice, hay 21 personas fallecidas, cerca de 70 personas heridas, dentro de las cuales hay 10 policías. Por otro lado, hay cerca también aproximadamente 100 personas que se fugaron del centro de detención de Latacunga. Recién están capturando, algunos dicen ya cerca de 47, pero hay todavía operativos buscando a la gente que se salió del centro carcelario. Esto quiere decir que estamos en una ineficiencia total de los organismos de la SENAE y de la administración de los centros carcelarios. No hay un sistema adecuado y no hay gente con experiencia que maneje directamente este tema de la inseguridad en los centros carcelarios. Recién acaban de Recientemente, colocar a una coronel persona. Pazmiño, Sí. uno de los abogados de los guardias de uno de los centros penitenciarios, denunciaba públicamente de que ese centro carcelario en particular no se encontraba bajo control de las autoridades, que la gente privada de la libertad es quienes tenían llaves, accedían incluso a zonas administrativas, un descontrol total. Ese es el tipo de denuncia que venimos haciendo desde mucho tiempo atrás y las autoridades no le han dado la importancia del caso. Hemos dicho siempre que desde los candados, desde las llaves, lo tienen a partir de las 5 de la tarde los mismos reos. Ellos son los que administran el centro carcelario. Ellos son los que disponen y los que ordenan el centro carcelario. Los guías penitenciarios son solo un adorno, un figurete ahí en el centro carcelario. Igualmente, los administradores del centro carcelario. Esa es una corrupción permanente y esa es una ineficiencia total que se está viendo reflejada en este sinnúmero de incidentes que se están presentando y que se van a seguir presentando, porque esto es algo que no lo controla nadie. Ahora, se habla de la presencia de varias mafias aquí en el país, realmente decenas de mafias, pero entre ellas quizá las más notorias, sobre todo por haber sido protagonistas de los últimos incidentes, son mafias mexicanas del cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, asociado con mafias nacionales de los choneros, los lagartos. ¿Cómo describe usted, coronel Pazmiño, ese escenario? ¿Quiénes son los integrantes de estas mafias? ¿Qué dimensión tienen? ¿Qué propósitos tienen en Ecuador? Bueno, usted ha nombrado una parte pequeña del contexto situacional, del análisis situacional de la realidad que vive el tema de la inseguridad en el país. Si bien es cierto, tenemos acá unos dos carteles mexicanos, que son el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, asociados, como usted bien lo manifestó, con el grupo o con la mega banda de los choneros y con la mega banda también de los lagartos. Pero hay otras mafias ya, un escalón mucho más arriba del tema de carteles, como son, por ejemplo, la mafia albanesa, la mafia mexicana, la mafia siciliana, la mafia de China, la triada china, la mafia brava de Rusia, la mafia de Andrangheta italiana, por citar algunas mafias que están operando desde mucho tiempo acá atrás en el país y que están vinculados directamente con la actividad de crimen organizado transnacional. Pero esas también tienen otro elemento y aquí hay que prestarle especial atención a las dos protomafias que se están desplazando al área de interés del Ecuador.
y el área de interés del Ecuador es el departamento de Putumayo y el departamento de Nariño. Me refiero al primer comando de la capital brasilero y también me refiero al comando Bermelo en una alianza estratégica con la familia del norte para combatir al primer comando de la capital. Ellos están comenzando a desplazarle a los dos carteles que usted señaló inicialmente, el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. Pero ¿por qué traigo a colación estas mafias? Porque tienen una característica especial. Estas dos protomafias se caracterizan por el control carcelario en casi toda Latinoamérica. Lo tienen control carcelario en Venezuela, en Brasil, controlan casi todo el sistema carcelario, parte de Argentina, parte de Paraguay, parte de Uruguay, están entrando en Bolivia y han comenzado a entrar en el departamento de Amazonas para controlar toda la producción de droga el limítrofe entre Venezuela y Colombia. Entonces, es decir, son mafias también con estas características de transnacionales. ¿Cuál es el nombre que nos decía? Las dos protomafias, el uno es el primer comando de la capital. Ese es el uno, el más fuerte. Y el otro es el comando Bermelo. Son brasileros y son catalogados y considerados dentro del escalafón de violencia en la actividad criminal y de actividad de violencia como las más peligrosas de América Latina, mucho más peligrosas que los carteles mexicanos, mucho más peligrosos que las organizaciones paramilitares o militares, guerrilleras de Colombia. Son mucho más violentos. Y estos pues están en esta área de interés, comenzando a desplazar. Cualquier momento regresan a ver hacia un pequeño territorio que tiene una característica especial para el lavado de activos, la dolarización. Y ese pequeño país se llama Ecuador, un país que no tiene ningún sistema de seguridad adecuado para contener este tipo de protomafias. Y peor aún, con estas últimas demostraciones de ineficiencia total en la administración de los centros carcelarios, esto es para estas estructuras delictivas, pues como un pastel en el cual van a ir a festinar toda esta inseguridad que existe en el país. Ese calificativo de protomafias, ¿qué significa, coronel? Protomafias es básicamente, voy a ponerle un ejemplo para que ustedes lo puedan comprender de mejor manera. Primero, en el escalafón de estas organizaciones delictivas están las pandillas, luego de esos están las bandas, hay las megabandas que agrupan diferentes estructuras delictivas, diferentes organizaciones y que se funden en una megabanda. Esta megabanda son las que controlan los centros carcelarios, por ejemplo, los choneros y, por ejemplo, los lagartos. Sobre esta megabandas están las protomafias, que ya son organizaciones en las cuales entran directamente, no a ser tercerizados para comercializar o para proteger droga. Ellos ya comienzan a disputar el control de ciertos espacios territoriales en donde se produce y se genera un sinnúmero de actividades del crimen organizado transnacional, trata de personas, explosivos, trata de órganos, tráfico de órganos, perdón, narcotráfico. Entonces comienzan ellos a desplazar a los carteles, que los carteles están más abajo que estas protomafias. Las protomafias son mucho más grandes en organización, en estructura y mucho más sanguinarias. Son aglutinadoras de mafias. Sí, están a un paso de ser consideradas mafias y eso ya es otra cosa. ¿Y cuáles de ellas estarían actuando aquí en Ecuador? Bueno, al momento la información que tenemos con los sistemas de inteligencia a nivel regional, se conoce que estas protomafias están desplazándose. Se desplazaron ya desde Brasil, están en el control del departamento de Amazonas, entre la frontera entre Venezuela y Colombia, y han comenzado ya a desplazarse hacia el departamento de Putumayo y el departamento de Nariño. Este es el punto de inflexión grave para el país, porque hay que necesariamente tener mayor control sobre esta frontera que es muy permeable y también adecuar un sistema, yo diría, de una reingeniería total del sistema carcelario. ¿Cómo funcionan, coronel? ¿Cómo van haciendo esa infiltración en un país? ¿Son líderes de estas mafias que llegan, se convierten en clústeres, empiezan a organizar a mafias locales? ¿Cómo es el funcionamiento?
El funcionamiento es más o menos sencillo. Lo primero que van a hacer es primero posicionarse en el escenario territorial. Una vez que están ahí, han desplazado a la competencia de la droga, comienzan ellos a manejar el control de la droga. Entonces, inmediatamente se determinan algunos comandos que van hacia el país o hacia la zona donde quieren influir, especialmente las zonas en el territorio ecuatoriano donde están las plataformas internacionales de distribución. Esto les permite a ellos hacer tres cosas fundamentales. Primero, control gubernamental. Van a comenzar a comprar a las autoridades políticas para ejercer un control directamente sobre esas autoridades. Gobernadores, alcaldes, tenientes políticos, todos los funcionarios que pueden estar o que pueden tener alguna vinculación o que le pueden servir a estas protomafias. Segundo, van a penetrar, sea a través de dinero o en base a amenazas, a lo que son los organismos de control, policía, Fuerzas Armadas, la DAC, Policía Militar Aduanera, y en sí, todos los organismos que tienen algo que ver con el control sobre estupefacientes. Y el tercer elemento es, van a controlar, a penetrar el sistema de justicia. Es la forma como operan y cómo accionan estas protomafias o estos carteles internacionales. En Pero hay una estos, importancia en estos importante. procesos de infiltración, coronel Pazmiño, ¿hasta dónde llegaron con el gobierno anterior? ¿Cuál es el estado de situación que ha encontrado el gobierno de Guillermo Lasso? Y cierto es un tiempo muy corto, 2 meses de gobierno, pero ¿qué perspectiva se ve de un cambio? Ojalá en el sentido positivo, no para peor. Bueno, lo que estamos viendo al momento es que la penetración se ha dado en todos los estamentos y parte de ello es lo que se está reflejando en el control de los sistemas carcelarios. Esa es parte de la penetración y esa es parte de la ineficiencia que a todos los ecuatorianos nos parece. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Que ahí hay corrupción campante de las autoridades, de los guías penitenciarios, administradores de centros carcelarios. ¿Hay un Entonces, problema sistémico, diría usted? yo creo que hay un problema estructural que hay que cambiarlo totalmente, que hay que hacer una reingeniería total. Yo he hecho la propuesta al gobierno central de que es necesario y vital que la Policía Nacional se haga cargo temporalmente, aclaro este término, temporalmente por 1 año y medio a 2 años, de la administración de todos los 55 centros carcelarios, con el propósito de reestructurar todo lo que son guías y administradores de centros carcelarios. ¿Está Pero mejor en base a qué? capacitada la policía que lo que están los guías? Perdón, no la escuché bien. ¿Está mejor capacitada la policía que lo que está el sistema de guías? Yo creo que la Policía Nacional está sumamente más capacitada para este control porque los guías penitenciarios nos han demostrado a la sociedad ecuatoriana de que ahí lo que prima, señores, es la corrupción, que se obedecen directamente las disposiciones de las megabandas antes que las disposiciones del Estado ecuatoriano. Entonces es necesario hacer esta reingeniería total y crear una escuela bajo protocolos internacionales y bajo procesos que vayan orientados a capacitar a estos profesionales. Aquí es necesario lo siguiente, vamos a capacitar a guías y también administradores para evitar, señores, que los administradores de centros carcelarios sean los que están al momento en un proceso, yo diría, de una incompresión y una falta de decisión directa sobre cómo manejar este tipo de sistemas. Aquí creemos y Hasta, seguimos. hasta donde usted puede deducir, coronel Pazmiño, estos incidentes de este miércoles que han dejado más de una veintena de víctimas, según usted nos acaba de informar, ¿qué origen, qué propósitos tiene, hacia dónde apunta? A ver, hay varios temas que son interesantes, porque esto no es que estalla así nomás. En la Tacunga hubo el cambio del administrador del centro carcelario. Le ponen a una abogada creo que si no estoy mal, de mi información que tengo, de 23 años, sin experiencia en el manejo de centros carcelarios, para que administre esto. Ha venido un proceso paulatino ya de reclamos de los guías. Y el primer conato que se da es porque esta persona hace una evaluación psicológica y traslada a 10 miembros de los PPLs de máxima seguridad
les traslada a media seguridad. Ahí comienza el primer conato, porque los de media seguridad dicen que no quieren saber nada de los de máxima seguridad y que los cambien. Ahí, esto ya se dieron como 4 o 5 incidentes ya en la Tacunga, hasta que explotó el tema. Entonces, señores, quiere decir que no estamos administrando adecuadamente estos sistemas, que no tenemos un protocolo de seguridad electrónica para bloquear cualquier, yo diría, cualquier desborde de estos temas de inseguridad. Esto es lamentable y hay que decirlo, porque lo más grave sería, señores, que dentro de esta cantidad de policías que están siendo heridos, también pueden estar afectados y pueden ser violentados los derechos, escúcheme lo que le estoy diciendo, los derechos de policías que ingresaron allá al centro carcelario y que sabemos extraoficialmente de que están en un hospital. Coronel Pazmiño, ahora, ¿qué reflexiones se puede hacer sobre estos temas con respecto a los ciudadanos comunes, a los ecuatorianos? Cualquier persona, por distintas razones, problemas económicos, un accidente de tránsito, múltiples razones, puede terminar finalmente en la cárcel y someterse a este sistema realmente tenebroso, a estos infiernos en los que se están convirtiendo las cárceles ecuatorianas. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, primero yo creo que la justicia tiene que hacer un análisis mucho más a profundidad. Y digo que mucho más a profundidad porque no es justo, escúcheme lo que le digo, no es justo que en los centros carcelarios el 16% de la población carcelaria, que es más o menos aproximadamente unos 38,000 personas, el 16% de esa población no tenga sentencia ejecutoriada. Esto quiere decir, señores, que nosotros como Estado ecuatoriano y como sociedad estamos incumpliendo la normativa legal. Eso es un problema grave. Aquí llenamos las cárceles, señores, y no damos medidas sustitutivas. Eso es necesario hacerlo, porque ya no tenemos capacidad para seguir colocando mayor cantidad de detenidos. Hay que hacer una evaluación de todos los detenidos y ver quién verdaderamente debe de estar en los centros carcelarios y quiénes no. Creo que ahí los jueces y fiscales tienen también una responsabilidad compartida con esta administración de ineficiencia que tienen los centros carcelarios. En temas tecnológicos, ¿en qué punto se encuentra Ecuador? Los centros carcelarios, hay de todo realmente en el mundo, hay centros mucho peores que Ecuador, pensemos en México, pensemos en Brasil, pero hay países también que tienen otros niveles para ir a extremos, países europeos como Noruega, Dinamarca, en donde son casi unos resorts. Dentro de esa escala, ¿en dónde se encuentran las cárceles ecuatorianas? Yo creo que están en los últimos niveles de eficiencia en el manejo de la seguridad. Acá lo que vemos nosotros es que los sistemas tecnológicos no son un apoyo directamente, porque apenas los colocan, los guías penitenciarios o los reclusos se encargan de desmontar o de inutilizar estos sistemas. Esto obliga necesariamente a que se exista permanentemente un proceso nuevamente de reparación y de adquisición de nuevo material. Pero en definitiva hay que hacer una sola intervención tecnológica y sobre todo, primordialmente, separar cada pabellón con esclusas de seguridad altamente tecnológicas. Esto que no les permita cruzar a uno de otro y que esos bloques estén completamente aislados. Si no logramos controlar de esta manera, esto va a seguir proliferándose. Entonces habrá matanza entre el bloque 7 y el bloque 8, entre el 8 y el 1, así sucesivamente. Necesitamos bloquear ese tipo de accesos, por un lado. Necesitamos que se bloquee las comunicaciones desde adentro de los centros carcelarios hacia afuera para que se manden disposiciones y órdenes de operaciones al exterior. Alguien decía que el reflejo de lo que vive la sociedad son los centros carcelarios. Y es una realidad. La inseguridad allá y la inseguridad afuera. Finalmente, hablaba usted de las protomafias y de estas mafias mexicanas, hablaba también de los niveles de infiltración. Y uno de los niveles que buscan es la política. ¿Qué grado de infiltración tiene la política ecuatoriana? Aquí no vemos aún esos extremos como lo vivió recientemente México, hace menos de 2 meses,
con elecciones internas en las cuales hubo aproximadamente 100 asesinatos, la mayoría de ellos relacionados con estas mafias, con políticos que no accedían, no complacían a las mismas, simplemente se deshacían de los candidatos. ¿Cuál es el nivel de infiltración en la política ecuatoriana de las mafias? Bueno, yo creo que no hay mayor información al respecto, pero tenemos algunos datos importantes. Fíjese que en la campaña presidencial ya hubo acusaciones de que el Ejército de Liberación Nacional estaba financiando a candidatos. Anteriormente hubo aportes a la campaña de un presidente que está por Bélgica, aportes a una campaña por parte de las FARC y del secretariado de las FARC. Entonces, quiere decir que estas estructuras delictivas de crimen organizado, estos organismos de narcoterroristas, contribuyen directamente con los políticos de turno para regular hasta las mismas leyes. Y por otro lado, regular también que cualquier acción que se pueda dar en el territorio que están controlando sean primeramente alertados. Eso es lo que tenemos en la realidad, y eso lamentablemente es lo que se tiene que corregir por el bien del país, porque caso contrario, señores, vuelvo y repito, esto no va a terminar. Las medidas paches que tomamos generalmente cuando se dan este tipo de acciones, pues son declarar un estado de excepción, meter un poco más de control unos 2, 3 días y luego no ha pasado nada. Ya hubo una Gracias, alerta, coronel Pazmiño. fíjese, sí, ya hubo una alerta importante con el intento de acceso a la penitenciaría y también a la cárcel de Cotopaxi de armas, pero no son armas pequeñas, son fusiles, son ametralladoras, son pistolas, revólveres y granadas. Entonces, estamos hablando de un descontrol total. Gracias por habernos atendido. Han escuchado Gracias. al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia en nuestro país.